Después de entrevistar a Horacio Anselmi y Carlos Balsalobre, seguramente estés aún con muchas dudas. Y en tu cerebro ronden reflexiones como: ¿entonces tengo que ganar músculo o ser más fuerte o ser más potente o ser más rápido? ¿El gimnasio entonces me puede hacer peor deportista? Si entreno bien, ¿podré ser más rápido sin correr? Pues para disipar todas estas dudas, hoy os traigo a Rodrigo Alvira, conocido en redes sociales como Spaniard Performance. Preparador físico nada más y nada menos que de los Detroit Pistons, que por si hay algún despistado es un equipo de baloncesto de la NBA. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Claudio, por invitarme. Pues es un placer tener aquí un preparador físico de nada más y nada menos que de la NBA. Y como te decía antes, ¿no? Que después de que pasaran por aquí expertos y especialistas en la fuerza como Horacio Anselmi y Carlos Balsalobre, avanzaban mucho sobre el entrenamiento de la fuerza respecto a la velocidad, y todavía la gente no entendía y había muchas dudas, ¿no? Que, ostras, entonces si voy más al gimnasio estaré más fuerte, pero si estoy más fuerte seré más rápido, ya me han roto un poquito estos ideales, entonces si gano más músculo me voy a hacer más lento, pero luego veo gente de la NBA y pequeños no son, y son muy rápidos. Así que una pregunta así compleja, general, y poco a poco vamos desgranando. Aquellas personas que nos estén escuchando y quieran ganar, son deportistas, pero quieran ganar masa muscular, ¿cómo deberían hacerlo, Rodrigo? Sí, pues a ver, es una respuesta que se puede dar en muchos, depende del contexto un poco de la persona. Al final, la persona que nos esté escuchando ahora probablemente pues sea alguien que practica pádel, fútbol, baloncesto o lo que sea de manera amateur, y no es una persona profesional o de élite, digamos, ¿no? Que no pasa nada. Al final, cada uno necesita un consejo diferente. Yo creo que al final ganar masa muscular no es malo para nadie. O sea, la masa muscular debería ser un objetivo para cualquier persona, ya sea deportista o no deportista. El problema viene un poco cuando mezclamos ideas. Mezclamos la idea de que más masa muscular tiene algo que ver con el powerlifting, con el culturismo, con ese tipo de personas, ese tipo de deportes, y se confunde muchas veces con la manera en que tienen estos deportistas de moverse. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que esas personas únicamente o principalmente se dedican a eso. Claro. Es como el que hace atletismo y únicamente se dedica a correr los 100 metros, el tío más rápido del mundo. Imagínate, hablamos de Marcel Jacobs o cualquier persona así, ¿no? Eso no quiere decir que porque tú vayas a correr 100 metros un par de veces por semana te vas a convertir en Marcel Jacobs. Entonces, hay que tener esa idea en mente, ¿no? Más músculo, normalmente, para la grandísima mayoría de las personas, significa más fuerza, significa más velocidad, significa más control, más capacidad, más propiocepción en general de tu cuerpo. Y ese trabajo de ganancia de masa muscular se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Normalmente se pueden seguir estructuras del culturismo clásico que se utilizan en cualquier nivel. Yo las he utilizado en la NBA, yo las he utilizado en universidad, yo las he utilizado en instituto, y no tienen ningún problema siempre y cuando eso venga acompañado del trabajo principal que nosotros buscamos mejorar, como puede ser el deporte en ese momento. Yo hablo muchas veces de ratios, de conseguir una serie de ratios, ¿no? Un ratio de trabajo de fuerza con un ratio de deporte. Y yo siempre intento mantener un 2-1, es decir, tú trabajas por cada hora de gimnasio, trabajas 2 horas de tu deporte. Porque al final tú quieres que esos patrones de movimiento, esas velocidades de contracción, esos aspectos biomecánicos se mantengan principales. Es decir, que lo que tú quieres mejorar debe ser la actividad principal que tú realizas. Si tú quieres mejorar en un pádel, la velocidad lateral, en la velocidad de reacción, etcétera, etcétera, tienes que practicar más pádel que gimnasio. El gimnasio tiene que ser un complemento. Entonces, mi respuesta rápida sería, tu trabajo de fuerza puede orientarse de 1000 maneras diferentes. Tienes que encontrar aquella que se adapte mejor a ti. Que si tú tienes menos tiempo vas a tener que estructurarlo de una manera, vas a tener que hacer mayor volumen en menos días a la semana. Si tienes muchos días para ir al gimnasio, podrás hacer pues, un estilo de microdosis, es decir, entrenamientos de 20-30 minutos de trabajo de fuerza que puedes dividirlo en 4, 5, 6 veces por semana, por ejemplo. Entonces, luego ya nos podemos meter a estructuras de repeticiones, de descansos, de clusters, cosas que pueden ser más complejas, pero que todas al final pueden servirte para ganar masa muscular. Y luego ya, es verdad que sí que se habla muchas veces de un trabajo de hipertrofia que puede ser un poco más funcional, en el cual nosotros dentro de una serie, en vez de realizar
8, 10, 12 repeticiones, realizamos menos repeticiones y más series porque mantenemos la cualidad de cada una de las repeticiones, ya que mantenemos una alta velocidad de levantamiento en las repeticiones, hay una menor fatiga. Pero es verdad que todos esos estudios se hacen a corto plazo. Es decir, yo investigo el efecto que tiene ese tipo de trabajo, es decir, comparo una serie, imagínate, de 12 repeticiones con una serie de 3x3x3 o 3x3x4, en el cual realizo series de 4 repeticiones con un descanso entre medio para mantener la velocidad de la repetición. Uh-huh. Y entonces la mayoría de esos estudios al final se enfocan en un corto plazo. Por supuesto que en un corto plazo va a tener más sentido, la ganancia de masa muscular parece ser la misma en ese corto plazo y además el efecto de la fatiga es mucho menor en las series de repeticiones menores. Por lo tanto, afecta menos al rendimiento en aquellas acciones que requieren velocidad o que básicamente toda la velocidad requiere menor fatiga, es decir, que estés menos fatigado para poder hacerlo. Pero cuando nos miramos a largo plazo, sí que es verdad que hay muy pocos estudios respecto a eso. No hay muchos estudios que pasen de las 8 o 9 semanas de ese trabajo. Y sí que es verdad que cuando te vas a la práctica y observas que algún deportista ha dedicado varios meses a trabajar en rangos de repeticiones un poco mayores, en mayores tempos, en tiempo bajo tensión, es decir, cuánto tiempo estamos bajo una carga, sí que nos encontramos que las ganancias de masa muscular pueden ser un poco mayores, y esto a nivel práctico, y que si han seguido haciendo lo que tienen que hacer respecto a su trabajo de velocidad, a su trabajo deportivo, a su trabajo de pliometría, etcétera, etcétera, han sabido combinarlo, pues quizá nos encontramos con mayores ganancias de fuerza, una mayor ganancia no de velocidad ya, pero sino de masa muscular, y que luego eso se compensa con el trabajo deportivo que hacemos. Entonces, las dos vías van a servir, yo creo. Creo que pueden servir las dos, pero hay que tener muchos otros factores en cuenta. Es decir, puede ese deportista, en vez de realizar una serie de 12 repeticiones con el 60% del RM, realizar 12 repeticiones en clústeres con el 75%. Pues va a depender mucho. Yo, si trabajo con un deportista de baloncesto, muchas veces no les gusta cargar mucho la barra. Por ejemplo, a una persona normal y corriente le gusta mucho menos cargar la barra. Entonces, quizá a veces tengo que elevar el número de repeticiones que realizo para tener que meter menos carga en esas pocas repeticiones que tengo. Entonces, al final, es muy contextual. Lo bueno de que sea tan contextual es que tú puedes elegir el entrenamiento que más te convenga a ti y podrás conseguir resultados de cualquier manera. Es decir, ¿te gusta ir al gimnasio y meter 6, 8, 10, 12 repeticiones? Perfecto, lo puedes hacer así. Mientras, sobre todo, mantengas tu deporte, mantengas tu trabajo de pliometría, de velocidad, etcétera, etcétera. ¿No? Al final, esto es como las 20 tipos de dietas que tienes para perder peso. Claro. Todas se van a basar principalmente en una menor ingesta de energía, pero cada una de ellas lo conseguirá de una manera diferente, ¿no? Y tendrá unos efectos a corto plazo diferentes que otras, pero a largo plazo consigues lo mismo, que es una pérdida de peso, que es lo que estás buscando. O sea, podemos ver que incluso también este tipo de entrenamientos se puede decir que todos los caminos al final llegan a Roma, ¿no? Es decir, hay varias formas de enfocarlo que quizás a corto plazo hay un estilo de trabajo que está demostrado, ¿no? Pero que luego intuyo yo que dependerá de cada tipo de deportista, porque hay deportistas, tanto profesionales como semiprofesionales como amateurs, que lo que tú dices, ¿no? A uno le gusta el gimnasio, a otro es que le encanta, a otro lo odia. A los que van al gimnasio uno prefiere muchos kilos, pocas repeticiones, otros prefieren lo contrario. Y al final la clave será esa adherencia. Y dentro de esa adherencia que lo consigan, has dicho un ratio, que ese ratio sí lo tengo apuntado y me gusta bastante, que es 1-2, ¿no? Es decir, por cada hora. ¿Te referías por cada hora de fuerza, 1 hora de, o sea, 2 de deporte, o por cada sesión de fuerza, 2 sesiones de deporte? Yo digo por cada hora, para igualar, ¿no? Manzanas con manzanas. Vale. Pero al final, en un deporte profesional de élite, por ejemplo, aquí en la NBA, ese ratio no es ese. O sea, nuestras sesiones duran 15-20 minutos como máximo y utilizamos siempre microdosis. Pueden ser 3, 4 o 5 sesiones a la semana si las conseguimos meter. Y el trabajo deportivo de baloncesto que hacen, pues entre partidos, sesiones de entrenamiento, brutal. Pues es un ratio de 1-4, 1-5, es mucho mayor. Entonces, cuanto mayor sea el ratio,
si tienes la posibilidad, mejor. Pero está claro que la gente de pie no tiene la capacidad de estar jugando su deporte 5 veces por semana, 2 horas. Claro. Todo el mundo, pues si juegas a pádel vas a ir 3 veces por semana, si te lo permite la vida. Y ya es mucho. Entonces hay que intentar, ese ratio en muchos casos, simplemente el 1-2 es muy difícil de mantener, porque a veces tienes más tiempo de ir al gimnasio media hora, 40 minutos, que de irte a jugar a pádel, prepararte, calentar, pillar la hora del pádel, coger a gente que juegue contigo, ¿sabes? Por ejemplo. Sí. Entonces siempre intento mantenerlo más abajo porque la gente que está, pues tanto compitiendo a nivel colegial como a nivel amateur durante su edad adulta, ya no va a ser posible que hagan esos ratios tan elevados. Y luego, Rodrigo, por ejemplo, ¿hasta qué punto más músculo es necesario para la velocidad? Porque claro, hay gente que ellos lo pueden comprobar, ¿no? Que de manera genética son rápidos. Hay gente que se pone desde bien pequeñito, bien jovencito, y hay gente que es explosivo, es rápido, acelera. Pero luego vemos en los deportes ya más avanzados que se necesita un mínimo de masa muscular. No significa que cuanto más masa muscular sea más rápido, pero sí, la pregunta sería, ¿es necesario un mínimo de masa muscular para poder para desarrollar nuestra máxima velocidad genética? ¿O hasta qué punto podríamos considerar esa condicionante de mejorar primero? Es decir, antes de buscar trabajar nuestra máxima velocidad, vámonos a un sprint para que sea más fácil que lo entienda la gente, ¿vale? Una velocidad de desplazamiento. ¿Hasta qué punto sería bueno, necesario, por lo menos medir nuestra masa muscular para saber si antes de dedicarnos a entrenar la velocidad puramente, quizás deberíamos hacer una pequeña base más de hipertrofia, más sarcoplasmática, para que nos entienda la gente, más de culturista, más volumen, más tamaño, para luego crear más velocidad encima? Pues yo te diría que si tu objetivo es la velocidad, imagínate el máximo objetivo de velocidad, que serán unos 100 metros lisos de sprint, es 0. Es decir, la que te venga de serie. La velocidad muchas veces y esos aspectos de velocidad máxima, de reactividad, cuando el tendón tiene una influencia mucho mayor, la masa muscular ahí colabora bastante poco. Es verdad que hay gente que dice que la fuerza muscular no importa en ese momento. Yo no estoy de acuerdo con eso porque el músculo tiene unas características elásticas que son muy parecidas a las del tendón. Entonces, yo diría que para todos los aspectos de velocidad, de reactividad, de elasticidad, la ganancia de masa muscular no es necesaria en ningún momento. Lo que pasa es que luego nos metemos al contexto de cada uno de los deportes. Cuando empezamos a tener cambios de dirección, cuando empezamos a tener acciones más lentas que no son de velocidades máximas, cuando empezamos a tener contactos, en el que el contacto es importante, cualquier deporte de contacto como el fútbol, baloncesto, rugby, fútbol americano, todos estos deportes requieren una serie de cantidad de fuerza que tienes que ejercer contra otro objeto. En ese momento es cuando la masa muscular interviene mucho. Primero en los cambios de dirección, por ejemplo, pádel y tenis son dos deportes que son en los que la masa muscular es importante. Solo tenemos que ver los mejores deportistas de tenis del mundo, excluyendo probablemente a Djokovic y a Federer, que aún así, si nos pusiéramos a su lado, veríamos las patorras que llevan. Pero si ves ahora mismo a Alcaraz o a Nadal, gente que lleva mucha masa muscular encima, eso se requiere dentro de esos cambios de dirección, dentro de esas acciones más lentas. Entonces esa masa muscular es requerida. ¿La han ganado a través de esas acciones o la han ganado a través del gimnasio? Pues probablemente sea una combinación de las dos, porque hasta lo que yo sé, Carlos Alcaraz le mete bastante fuerte al gimnasio. Rafa Nadal también lo hacía, cada uno a su manera, pero lo hacían. Y cuando ya te vas a deportes de contacto, vuelve a ser un equilibrio entre la máxima velocidad posible a alcanzar, pero también la fuerza que tú generas. Y para generar más fuerza necesitas llevar una mayor masa encima. Entonces, lo que acaba diferenciando a esos deportistas de élite, de no élite, y cuando nosotros testeamos, es la fuerza total producida en el suelo, es decir, la fuerza neta. Y la fuerza neta que producen en el tiempo reducido que se tiene en esas acciones, ya sea un cambio de dirección, de salto vertical, es altamente dependiente de la masa muscular que tú llevas encima. Entonces podemos tener dos deportistas, uno en la NBA y otro en la Liga de Desarrollo de la NBA, que es la G-League, que yo también trabajo con ellos, para intentar llegar a la NBA, y la diferencia no es lo alto que saltan o lo rápido que se mueven.
Ambos deportistas se suelen mover a la misma velocidad, saltan igual de alto, incluso los deportistas de la G-League, de la Liga de Desarrollo, saltan más alto. La diferencia es la fuerza que imprimen contra el suelo. Es decir, para elevarse a la misma altura, el deportista de la NBA genera mucha más fuerza, porque pesa 10, 15 kilos más que el deportista de la Liga de Desarrollo. ¿En qué se compara eso? En que cuando estás en pista tienes las mismas capacidades neuromusculares, digamos, o los mismos outputs, la misma altura, la misma velocidad, pero cuando llegas, el tío que ejerce pues 300, 400 newtons más de fuerza, manda a este tío a Cuenca. Entonces, en cuanto necesitamos contacto, no solo necesitamos velocidad, sino que necesitamos masa muscular, que al final se traduce en fuerza, es decir, cuánta fuerza podemos generar contra el suelo. Porque si para que el tío que pesa menos genere la misma fuerza que el tío que pesa más, es muy, muy complicado que genere los mismos niveles de fuerza. Podría conseguir un output mucho mayor, pero eso no siempre sería beneficioso dentro de un deporte de contacto. Esto es un poco complejo de entender, pero sí, te vas dando cuenta, ¿no? Y como si lo explicamos de manera sencilla, es un prisma, ¿no? Máxima velocidad, la cantidad de masa muscular que vas a necesitar no es mucha, pero en cuanto te vas a la realidad de los deportes, de la mayoría de deportes que se encuentran en un prisma más mezclado, necesitas esa masa muscular para esas acciones más lentas o esas acciones de contacto, en las que el músculo interviene en mayor medida que no esas capacidades elásticas tendinosas. Pero bien, ambos dos, sobre todo en la NBA, entendemos por ese contacto en muchos deportes, cualquier otro deporte que haya contacto o que luego tengas que hacer una manifestación de fuerza, es importante el entrenamiento, ¿no? Que esté basado, por lo menos en algún momento, en la velocidad, ¿no? Que mucha gente decía, ostras, es que tanto Horacio Anselmi como Carlos Basalobre me han roto un poquito el esquema porque mi entrenamiento estaba basado en kilos. Levanto X kilos y no me había puesto a pensar nunca en qué más da si lo levanto en 0,9 que en 0,6 que en 1,5 metros por segundo. O sea, ya ni hablar de utilizar el encoder para medirlo, utilizar cualquier plataforma, sino ellos entendían, y como es lógico, que a mayor tonelaje, cuando más volumen, cuando más kilos se esté levantando, más fuerte estará. Y ahora la pregunta es, ¿en qué momento del entrenamiento podríamos, o para qué tipo de perfil, para qué tipo de deportista, el entrenamiento basado en la velocidad o en la fuerza o en la potencia tendría sentido? Porque todavía hay gente que estos tres nombres, digamos, no los tiene muy claro. ¿Nos podría diferenciar, Rodrigo, velocidad, fuerza o potencia y a qué perfil de deportista, de persona crees tú que se beneficiaría de un tipo de enfoque o de otro? Sí, pues a ver, al final todos estos tres yo creo que también se llegan a confundir un poco porque hablamos de velocidad, potencia y fuerza como si fueran cualidades diferentes. Al final, todas estas cualidades son la misma, es la fuerza. La fuerza es lo único que nosotros podemos controlar. Es decir, y esto es un poco más físico, pero cuanta más fuerza tú pones contra el suelo en un determinado tiempo, es decir, en un segundo, tú pones más fuerza contra el suelo, tú te mueves más rápido. Y cuanto más rápido te mueves, con esa misma masa, es decir, la barra que tengas encima o tu propia masa, más potencia generas. Entonces, al final, el objetivo es generar la máxima fuerza posible en el tiempo que tenemos para generar esa fuerza. Entonces, cuando hablamos del trabajo basado en la velocidad, ahí sí que nos podemos ir por dos vías, ¿no? Yo trabajo con Vitruve directamente, dentro de toda la parte educacional de Vitruve. Vitruve es un encoder del entrenamiento basado en la velocidad para utilizarlo en ese sentido, pero hay que ser sinceros a la hora de hablar del entrenamiento basado en la velocidad. Tiene sus usos, pero también tiene su parte que no tiene mucho sentido utilizar el entrenamiento basado en la velocidad. ¿Para quién tiene sentido utilizar el entrenamiento basado en la velocidad? Para todo el mundo, pero en el momento en el que tú buscas maximizar un output. Es decir, un output es maximizar la cantidad de fuerza que tú puedes generar. Es decir, porque muchas veces el entrenamiento lo podemos dividir en dos partes, ¿no? El entrenamiento en el que tú buscas mejorar esa capacidad de fuerza máxima en cualquier acción, es decir, como hemos dicho, máxima fuerza posible con cualquier carga, o la parte más de salud, es decir, estamos buscando mejorar esa integridad del tejido, el construir un poco de masa muscular, el cuidar más de los tendones,
cualquier cosa que nos podamos imaginar que suele ser un trabajo más lento, más controlado, más de rango de movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empezamos desde abajo del todo y una persona empieza con el trabajo de fuerza, entrenamiento basado en la velocidad probablemente no sea muy útil, porque estás intentando establecer una base de fuerza que no es tan dependiente de la velocidad. Es más dependiente de que tú seas capaz simplemente pues, de activar ciertas estructuras a nivel muscular, a nivel de una coordinación intramuscular que se produce al principio cuando empiezas a entrenar, de aprender los patrones de movimiento, etcétera, etcétera. Ya solo con eso se sabe que en los primeros 3 meses vas a ganar mucha fuerza. Entonces, en ese momento no hay que preocuparse por eso. Simplemente hay que aprender patrones, hay que aprender a levantar peso, a colocar las cargas, etcétera, etcétera. Te vas a la élite donde estamos nosotros ahora. El entrenamiento basado en la velocidad tiene una serie de aplicaciones, sobre todo fuera de la temporada, porque dentro de la temporada el entrenamiento de outputs como tal, es decir, lo que va a mejorar nuestro salto vertical, nuestra velocidad, nuestro cambio de dirección, se produce ya en la pista. O sea, tenemos horas y horas y horas de esfuerzos máximos con nuestro peso corporal en la pista. La intensidad dentro del partido, dentro del entrenamiento que se lleva en la NBA es espectacular. Por lo tanto, yo no voy al gimnasio con ellos para mejorar esos outputs. Yo voy al gimnasio con ellos para darles algo diferente a lo que están haciendo en pista, es decir, fuerza mucho más lenta, más controlada, isométricos, rango de movimiento más extenso, digamos, la capacidad de relajar, de pasar de un sistema simpático a parasimpático, es decir, de relajarse. Y entonces el VBT ahí no tiene mucha cabida. Entonces, para quien tiene cabida el VBT realmente es para toda la gente en el medio, que es el 90% de la gente que está en el gimnasio. Es decir, tú buscas mejorar tu fuerza para ser más rápido en pádel, en tenis, en baloncesto, incluso un trabajo de hipertrofia, como hemos hablado antes, que se aproxime más a unas mejoras al corto plazo en la fuerza y la velocidad. Y la real utilidad, tiene varias utilidades el VBT. La primera de todas es que a cuanta mayor velocidad levantes un peso, más fuerza estás imprimiendo contra el suelo. No es lo mismo que yo levante 80 kilos a 1 metro por segundo que los levante a 0,5 metros por segundo. Si yo levanto 80 kilos a 1 metro por segundo, la cantidad de newtons, es decir, de fuerza que estoy aplicando contra el suelo, es mucho mayor. La intensidad del ejercicio es mucho mayor. Entonces, esa rep, digamos que vale por 2 de las de 0,5 metros por segundo a nivel de output y de generación de fuerza. Y eso es lo que tenemos que buscar cuando entrenamos fuerza. Es decir, hacer que cada esfuerzo valga la pena y sea de la máxima calidad posible para no tener que hacer tantos. Esa es la primera, sí. Y la segunda ya viene a nivel de programación del entrenamiento. Es decir, sabemos que se utiliza el 1RM, el porcentaje del 1RM, es decir, si un 1RM es la máxima carga que yo puedo levantar con una repetición, pues a partir de ahí programamos porcentajes, es decir, el 80%, 70%, 60%. En vez de trabajar con RM, si trabajamos con la velocidad, sabemos con exactitud la carga que estamos levantando relativa a la máxima carga posible. ¿Por qué? Porque el RM que nosotros hemos calculado cambia cada día y no sabemos con exactitud que esa es la carga que nosotros podemos levantar ese día, ya sea por fatiga, ya sea por adaptación, ya sea por cualquier razón. Entonces nos aseguramos de que estamos trabajando a la misma intensidad. Sustituimos el porcentaje de la velocidad, el porcentaje del 1RM por una velocidad concreta. Ya tenemos una carga ideal. Y la segunda parte, que para mí es la más importante, es la de la fatiga. Es decir, nosotros podemos utilizar un porcentaje de pérdida de velocidad que se basa en la cantidad de velocidad que yo pierdo sobre la velocidad, la repetición más rápida, y eso me indica la cantidad de trabajo que yo puedo hacer. Porque si nosotros, para poner un ejemplo, tenemos 2 deportistas o 2 personas que están entrenando sentadilla, uno de ellos, los 2 tienen el mismo RM y los 2 tienen el mismo 80% de su RM. Pero hay una persona que se fatiga con mayor rapidez que otra. Si las 2 personas les ponemos una serie de 5 repeticiones, la que se fatiga con mayor velocidad es probable que a la tercera rep ya esté en el fallo. Mientras que la que hace 5 podría hacer 10,
está a 5 repeticiones del fallo. Entonces, el carácter del esfuerzo, el esfuerzo de esos deportistas es completamente diferente. Si nosotros utilizamos un porcentaje de pérdida de velocidad, la persona B realizará 3 o 2 repeticiones, mientras que la persona B realizará 7 repeticiones. Porque y él es el mismo carácter del esfuerzo relativo a la persona. Por lo tanto, esa es la parte para mí más importante del VBT, que te permite trabajar con volúmenes mucho más afines a tu capacidad en ese momento. Has dicho una cosa muy interesante, que es que también por el carácter de la NBA entiendo, ¿no? Que hay tantísimos partidos consecutivos que llevarte al gimnasio un deportista, intentar mejorarle en el gimnasio es meterle tantísima carga que al final, ¿no? Sería muy, muy fácil una lesión. Pero aquellos deportistas, claro, o primero no mejoras, o segundo no mejoras y te lesionas, con lo cual no me parece. Pero vamos a pensar en un deportista que no tenga esa carga, obviamente, o incluso en que compita, ¿vale? Que sea un nivel muy inferior y que tenga pues, mucho más tiempo de descanso entre competiciones y demás. ¿También enfocarías este entrenamiento de VBT o con encoder o basado en la velocidad, para que nos entienda la gente, más en pretemporada y durante la temporada simplemente mantener estímulos o trabajar lo que has dicho, ¿no? Isométricos, excéntricos y otro tipo de trabajo, y que ya trabaje ese tipo de manifestación en la pista de atletismo el que esté entrenando, en el campo de fútbol el futbolista, el nadador en la piscina, y hacerlo solo en pretemporada? ¿O hay otro perfil de deportista que sí tendría más sentido seguir durante la temporada, aunque intuyo que, como es lógico, que menos estímulos que en pretemporada, pero sí mantener cierto estímulo de trabajo basado en la velocidad, porque se lo puede permitir, ¿no? Porque a lo mejor un velocista o medio fondista que no compite en todas las semanas, que a lo mejor están meses sin competir. ¿Cómo lo plantearías? Tal y como lo hemos dicho, o sea, yo creo que los únicos deportistas que caen en esa rama de decir que el VBT no es tan útil para ellos son aquellos deportistas que tienen una densidad de calendario como la NBA. Claro. Y en ese caso estamos hablando de la NBA, que estamos hablando de 3, 4, incluso a veces 5 partidos por semana, que es una locura. ¿5 partidos? Hay algunas semanas en las que caen 5, sí. Entonces, imagínate, y eso estamos hablando de viajando. Para meterle entrenamientos en el gimnasio. Y luego, imagínate fútbol, que tengan 2 partidos por semana y metes en Europa, viajes por Europa. Euroliga, muy parecido, 3, 4 partidos por semana seguramente, caen en muchas semanas. En baloncesto. Pero estamos hablando de otros deportes, como puede ser el atletismo, en el cual tenemos temporadas largas, el taekwondo, deportes olímpicos normalmente, que sí que tienen la capacidad de manejar muy bien las cargas, es decir, no tienen una obligación de competición constante. Claro. Tienen la capacidad de manejar la carga tal y como quieran. Entonces, el estímulo de mejora puede venir por muchas vías. Puede venir por el trabajo de pista, el trabajo de campo y el trabajo de fuerza, que es un estímulo que les va a ayudar a mejorar esa capacidad de outputs, pero que va a ser diferente a la vez, que no solo va a mejorar el output, sino que va a mejorar la calidad del tejido y la capacidad del tejido. Entonces, es que es útil para todo el mundo, pero yo ahora estoy en un contexto en el que no es tan útil con mis deportistas, y aún así se puede hacer útil en la manera en la que no solo buscamos el máximo output de una repetición, sino que yo puedo medir la velocidad de la repetición, aunque yo le diga que la haga lenta, porque eso sí que me puede indicar el volumen, el trabajo mecánico que se realiza, porque el trabajo mecánico se extrae del rango de movimiento, la velocidad levantada y la carga, porque eso me indica la cantidad de fuerza impresa contra el suelo. Entonces de ahí yo puedo sacar la carga mecánica y decir, vale, este trabajo de fuerza ha significado X carga mecánica. Es una manera de utilizar el VBT, pero que realmente no es la manera principal por la que se creó el VBT. Pero la grandísima mayoría de las personas se van a beneficiar del trabajo con VBT, porque vas a hacer el trabajo de fuerza muchísimo más eficiente. O sea, 100 veces más eficiente. Porque es la mejor manera de programar el entrenamiento, porque lo individualizas con una sola métrica. Es decir, con el VBT yo no individualizo haciendo persona por persona. Yo con 5 personas lo individualizo dándoles un mismo número, que es un porcentaje, porque es relativo ya por sí mismo. Esto es lo que muchas veces no se entiende con los impuestos, que el 20% es más para unos que para otros. Pues lo mismo que pasa cuando tú estableces un porcentaje, que
estableces algo relativo para cada persona y programas el entrenamiento de manera mucho más eficiente. Aparte que para cualquier entrenador es mucho más sencillo programar con VBT. Y luego, Rodrigo, ¿hasta qué punto? O sea, comentas mucho, ¿no? De la importancia del output, que es decir, que luego tu entrenamiento, tu estímulo interno, luego te va a generar, ¿no? Una expresión externa que vas a saltar más, vas a ser más rápido. ¿Hasta qué punto hay ciencia o hay arte me refiero, se mejora eternamente? Te lo hago de otra manera, que no me gusta la pregunta como me ha quedado. ¿Hasta qué punto tú te aseguras? Claro, si tu deportista, el que nos esté escuchando, con la misma carga, la va moviendo más rápido, podemos entender que luego va a mejorar su output. Va a tener, ¿no? Va a ser más rápido, más explosivo, va a saltar más alto, se va a desplazar, va a tener menos contacto el pie en el suelo, con lo cual es beneficioso para, yo creo, que todos los deportes del mundo. Pero cuanto más azúcar, más dulce, ¿hasta qué punto? ¿Hay una manera que tú tengas alguna ratio, algún heurístico, alguna manera, algún ancla de decir, bueno, yo sé que hasta este punto o hasta estas medidas mi deportista me va a mejorar y a partir de X más no es mejor o es difícil que siga mejorando a partir de unos parámetros? Claro, el problema con eso es que es difícil porque tú puedes mejorar tanto como diferentes test tengas. Entonces, yo, por ejemplo, sigo viendo mejoras en mis deportistas de la NBA, por ejemplo. Pero porque estoy midiéndoles de una manera. Estoy midiendo con plataformas de fuerza. Plataformas de fuerza no son algo que llevan practicando desde que son pequeños. Son algo que llevan practicando durante sus últimos 5 años, quizás, en algunos casos, otros 1. Entonces, su margen de mejora en un test de plataforma de fuerza, que es muy específico, es muy grande. Entonces, ¿están realmente mejorando sus capacidades físicas en pista o están mejorando su capacidad de hacer un test específico? Ahí voy. Claro, entonces, para la mayoría de personas, yo te diría que la mejora, no va a parar, porque es muy difícil llegar a un punto en el que digas, vaya, no hay posible mejora. Y normalmente se llega a ese punto porque no se tiene suficiente tiempo como para entrenar a tu deporte lo que deberías. Es decir, el deportista de baloncesto... Ese ratio que hablabas, ¿no? Claro, es muy difícil que tú llevas trabajando 3 horas a la semana de pádel y 3 horas de gimnasio de trabajo de fuerza, tu tiempo ya no te permite hacer 4, 5, 6, 7 horas a la semana de pádel, que probablemente es lo que necesitarías para ser mejor moviéndote en pádel, manteniendo tu trabajo de fuerza de 3 horas. Es muy difícil que hagas eso. Entonces ese suele ser el mayor limitante. Eso no quiere decir que tus autos vayan a dejar de mejorar, pero muchas veces se buscan, pues, 1,6 veces tu peso corporal, movimiento en sentadilla, ya no es necesario hacer trabajo de fuerza. Yo no lo veo así nunca porque, primero, que esos números muchas veces no me dicen nada. Para mí es mucho más la velocidad a la que muevas una carga, pero puede ser mejorar la velocidad que mueves el 80% o muevas el 60% o muevas el 55%. O sea, podemos trabajar con infinitas cargas. Y luego ir mejorando en todos los aspectos, pero eso solo la mejora del rendimiento dentro de mover el peso en una barra no me indica lo que va a mejorar en pista. ¿Sabes? En muchos casos lo que pasa es que cuando dejamos de trabajar fuerza con muchos deportistas que llevan trabajando en fuerza mucho tiempo es que mejoran mucho en pista. Porque en muchos casos ese trabajo de fuerza era excesivo y lo único que necesitábamos era un cambio de estímulo. Entonces, ¿cuánto podemos mejorar? Yo creo que la mejora es infinita porque tienes que buscar diferentes cosas que mejorar cada vez. Un jugador de baloncesto nunca deja de mejorar en la NBA. LeBron James nunca ha dejado de mejorar. ¿Qué pasa? Que su salto vertical en algún momento pues probablemente se quedó donde está y no necesitas más. ¿Podría mejorarse? Igual no se podría mejorar. O si se tuviera que mejorar tendrías que dedicarte tanto a la mejora del salto vertical que te dejarías muchas otras cosas de lado. Entonces, pero ha ido mejorando ¿en qué? Pues en su capacidad de ver el juego, en su capacidad de ver el campo, de manejar su cuerpo, de miles de cosas que vas mejorando a través de ya dejar otras cosas de lado de mejora. Entonces, lo mismo pasa con cualquier persona que se dedique a un deporte, ¿no? Si tú dices, perfecto, yo estoy jugando a tenis y quiero mejorar mi velocidad lateral, lo primero que tienes que hacer es jugar más a tenis y poner más intención en todos esos movimientos y hacerte fuerte. Irás viendo esa mejora poco a poco. Y llegará un punto en el que eso ya no será algo que tú tienes en la cabeza porque dices, hostia, me siento muy cómodo. ¿Qué es lo que tengo que mejorar ahora? Y tú pondrás a mejorar otra cosa, pero esa mejora al final no creo que tenga un techo y el trabajo de fuerza siempre será un complemento a esa mejora. Yo es que te lo decía porque veo
No muchos, pero sí que veo gente, por ejemplo, en redes sociales que sacando un poquito pecho de que su deportista ha mejorado mucho en un test y con esta metodología se mejora en este test, pero al final creo que hay gente que se ciega en el test y casi que está descuidando el deporte principal y lo que decías, vale, si solo te centras en mejorar un test, da igual el que sea, y dejas un poquito el otro de lado, tu deportista va a mejorar en ese test, el que sea de fuerza de agarre, sea de salto vertical, o sea de la sentadilla, lo que... Pero no hay una proporción 1-1 que esa mejoría per se en ese test te vaya a hacer mejor deportista. Sin embargo, si esa mejoría en el test se va haciendo poco a poco y vas respetando los horarios de entrenamiento, vas respetando la densidad y el volumen de entrenamiento en tu deporte, a priori tenemos que entender o que intuir que es más fácil que tengas más herramientas, ¿no?, neuromusculares para luego en tu deporte poder desarrollarte más y mejor. Y ahora... no, estamos de acuerdo más o menos, Rodrigo, en eso, ¿no? Que mejorar un test por sí mismo no te está diciendo, si no haces lo otro, no estás perdiendo... El test, te diré lo siguiente, cualquier test de rendimiento se ha diseñado para hacer marketing. No se ha diseñado para valorar la mejora de un deportista. Claro. Que sí, pero no. ¿A qué me refiero con esto? Que cualquier test se ha creado para poder tener un número sobre algo. Y yo con ese número, ¿qué puedo hacer? Puedo decirle al deportista, ostras, mira, has mejorado esto. El deportista puede que diga, ostras, sí, he mejorado eso en la pista. ¿Cómo estás? Igual. ¿Por qué he mejorado esto? Pues ellos no lo saben, pero tú sabes por dentro que es la primera vez que hacen el test y que después de 5 tests han mejorado simplemente por acostumbrarse a ese movimiento. ¿Para qué me sirve? Para ponerlo en redes sociales. Yo mismo lo hago, no pasa nada. Se utiliza porque al final pues es una medida de mejora. ¿Y para qué se utilizan ligas profesionales? Para enseñarlo a agentes, para enseñárselo a front office, a todas las personas que están involucradas y decir, mira, estamos consiguiendo X mejoras. Pero ¿cuál es la mejora que tenemos que sentir? ¿Cómo estamos en la pista? Me siento más rápido, llego más alto a la canasta, llego más rápido a un balón. Esa es la única mejora que vale la pena. En algunos casos van a estar relacionadas, en otros casos no van a estar relacionadas. Pero por eso muchas veces cuando se habla de ganancia y pérdida de peso, cuando se habla de ganancia y masa muscular, la gente no quiere decir, ostras, la báscula me muestra 10 kilos más o 10 kilos menos, pero no me lo veo. O sea, si ese fuera el resultado, ¿querrías perder peso? No. Tú quieres ver esos 10 kilos perdidos. Claro. Entonces, al final, es la sensación que tú tienes y cómo te sientes. Eso es lo que vale más la pena. Y además al final, el deportista va a valorar tu trabajo y el cliente va a valorar tu trabajo por cómo se siente. No por decir, ostras, mira, 10 kilos menos, pero me veo igual. Nadie va a buscar eso. Van a buscar la sensación real. Y las medidas son algo secundario que nos pueden indicar por dónde estamos yendo, porque son números objetivos. Luego, Rodrigo, otra pregunta que tengo es respecto a los vectores en el entrenamiento. ¿Hasta qué punto es importante? Es decir, porque hay mucha gente que a lo mejor se para vamos al clásico ejemplo, ¿no? La sentadilla. Pues haces tu trabajo de sentadilla, trabajas con encoder, con velocidad, trabajas más trabajo, por ejemplo, en este sentido más vertical, en el eje más vertical. Intuimos que tiene más transferencia con un salto, por ejemplo, vertical. Pero tiene la misma no me gusta la palabra transferencia, pero bueno, tiene luego la misma transferencia, por ejemplo, para un salto horizontal o para un sprint o para arrancar una aceleración, un desplazamiento frontal, o ya lo complico más, a un desplazamiento lateral. Es decir, ¿hasta qué punto importan estos vectores en entrenamiento deportivo? ¿Se debería hacer más específico o es necesario una base mínima de los clásicos antes de empezar a hablar de vectores? Claro, a ver, ese tema yo lo he tratado de bastantes maneras diferentes. La primera es que cuando tú trabajas en la búsqueda de un output es la capacidad que tus tejidos tienen de ejercer fuerza en combinación, tanto a nivel muscular como a nivel tendinoso y en combinación y en coordinación dependiendo del movimiento. Tú buscas lo que hemos dicho antes, la mayor cantidad de fuerza posible. En el gimnasio deberías buscar esas acciones en las cuales tú tienes la estabilidad, tú tienes la posibilidad de ejercer la máxima fuerza posible sin preocuparte de otras cosas. Porque luego lo que tenemos que pensar es que no se puede comparar un trabajo de empuje, de un trineo, con un trabajo de sprint. ¿Por qué? Porque aunque los ángulos puedan parecerse, la contractibilidad del tejido es completamente diferente. La velocidad a la cual me estoy moviendo es completamente diferente.
la manera en la que estoy cargando el tejido es completamente diferente porque me estoy moviendo a una velocidad diferente. Por lo tanto, el efecto de la gravedad sobre mi cuerpo es ligeramente diferente. Entonces, hay que separar. O sea, el gimnasio es el gimnasio, el trabajo de fuerza, el trabajo de pista es el trabajo de pista o de campo. Para mí, cuando buscamos mejorar el output, es así. Otra de las cosas que he dicho a veces es que si tenemos máquinas o tenemos cables o algunas cosas que nos permiten colocarnos, el trineo incluso, en posiciones que se asimilan al movimiento, sí que puede ser interesante cuando estamos trabajando mucho nuestro deporte constantemente. Estamos metiéndonos en esas posiciones a mucha velocidad constantemente, intentar meternos en esas posiciones a velocidades menores, en isométricos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando los mismos o unos tejidos parecidos, pero de manera diferente. Es decir, las capacidades viscoelásticas del tejido lo que hacen es que nosotros podamos movernos o un tejido reaccione de manera diferente si se mueve de manera rápida o de manera lenta. Por lo tanto, eso lo que puede ayudar es a mantener esa integridad del tejido, tanto del tendón como del músculo. Pero a nivel de la mejora del rendimiento, yo creo que no hay ningún tipo de correspondencia. Sí que puede ser que si empiezas a trabajar con trineos muy pesados, simplemente por el cambio de movimiento y porque es algo novedoso, pues obtengas una serie de mejoras simplemente de output, de capacidad de ejercer fuerza contra un objeto en esos planos, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que vayas a mejorar tu sprint. Luego, ¿qué comparativa, o qué orden de ejercicios crees tú que debería respetarse para alcanzar de mejor manera un estímulo-respuesta más óptimo? Porque hay gente que le da prioridad a la pliometría, hay gente que le da prioridad a los saltos y hay gente que le da prioridad a los sprints. Sé que la pregunta es compleja, es larga, pero bueno, vamos si quieres de uno en uno y así va a ser más fácil para la audiencia. Pliometría, por si hay alguien que no lo conociera, dinos qué es y sobre todo cuándo utilizar esta pliometría en los atletas, cuándo no utilizarla y qué debería la gente tener en cuenta, porque yo veo casos de gente que pasa de no hacer nada a hacer una pliometría dura y claro, la lesión viene en 0,1 y luego dicen que la pliometría es mala, que es lesiva y demás, o gente que le funciona, que no le funciona. ¿Qué nos puede decir de esta pliometría, Álvaro? Rodrigo, perdona. Rodrigo. Pasarlo de Álvaro por mi apellido, me doy cuenta. Por así, sí, correcto. Pues, a ver, el trabajo de pliometría, normalmente cuando organizamos una sesión de entrenamiento, vamos a ir de todos los ejercicios que requieren mayor intensidad, menor volumen y por lo tanto requieren menos fatiga. Cuanto mayor sea la intensidad del ejercicio, por milisegundo, digamos, más necesitas estar fresco para realizar el ejercicio bien y para conseguir un mayor output. Es decir, necesitas estar menos fatigado para que el ejercicio sea bueno. Entonces, la pliometría es el ejercicio en el cual más fuerza imprimes contra el suelo en un menor tiempo. Por lo tanto, debería ser uno de los primeros ejercicios que realizas, el primer trabajo que realizas dentro de una sesión. Eso sí, como dices tú, ¿no? Al final hay que calentar, hay que elevar la temperatura de tu cuerpo, normalmente que es la adaptación número 1 para poder empezar a hacer un trabajo como ese. Pero luego también hay que tener en cuenta que muchos deportistas, a muy alto nivel, no calientan y están en el banquillo durante 15 minutos y luego salen a pista. Y no hay ningún problema, pero esas personas están adaptadas para eso. Es decir, tienen la capacidad de hacer eso. Ahora bien, te diré también que cualquier deportista calienta durante horas antes de una competición. Es decir, nosotros, si tenemos un partido a las 7, estamos ahí a las 4 de la tarde, calentando, haciendo cosas, trabajo de fuerza, trabajo de pista, trabajo con balón, trabajo sin balón, trabajo de movimiento, montones de cosas. Otra cosa es que luego durante 20, 30 minutos no han hecho nada. Sí, se enfrían ligeramente, pero su capacidad de volver a aumentar su temperatura corporal es muy rápida. Entonces, no nos comparemos, no somos lo mismo. Personas normales y corrientes como nosotros con un deportista que está todo el día haciendo esto. Entonces, al final es eso. La pliometría debería ir lo primero y deberíamos haber hecho un calentamiento apropiado a hacer el trabajo de pliometría antes. ¿Para qué tipo de deportista crees tú que le viene bien la pliometría y cómo debería empezar? Ya no en la sesión, sino de en qué tipos de ejercicios crees tú que debe ser una progresión óptima en esta pliometría.
Pues seguiría el mismo principio que el entrenamiento basado en la velocidad. Es decir, para el atleta más desarrollado probablemente no sea muy útil, porque ya tiene toda esa pliometría está incluida dentro de su trabajo deportivo, salvo algunos casos y cuando estamos fuera de temporada. Y para la persona que acaba de empezar, pues probablemente lo único que sería útil sería una pliometría de bajo grado, más extensiva. Y luego para el resto de personas la pliometría no va a ser más que un estímulo más específico a los movimientos deportivos debido a ese tiempo de contacto mucho menor y que es muy útil para mejorar la fuerza máxima en tiempos muy cortos de ejecución del ejercicio. Y después ya, a partir de ahí, el trabajo, cómo organizar el trabajo de pliometría, pues las características principales del trabajo de pliometría es la extensiva y la intensiva. La extensiva va a ser un trabajo de pliometría en el cual los tiempos de contacto siguen siendo pequeños, pero los ejercicios son, a nivel de fuerzas ejercidas, son menores, es decir, podemos realizar más repeticiones seguidas sin tanta fatiga y sin tener que ejercer tanta fuerza contra el suelo. Y luego la intensiva, que van a ser, normalmente serán con menos repeticiones, a mayor intensidad, con mayor fuerza ejercida contra el suelo. Entonces, ir progresando a través de ese continuo de pliometría extensiva e intensiva, y luego ya se puede hacer más intensa dependiendo del tipo de movimiento. Una pierna va a ser mucho más intensa que dos piernas, ya que manejamos las fuerzas similares, pero a dos piernas. La caída de un cajón de mayor a menor altura va a aumentar la intensidad. El vector de la pliometría va a cambiar la intensidad también y las estructuras involucradas. Si hacemos un vector más vertical, pues va a haber una mayor cantidad de fuerzas manejada, simplemente porque estamos actuando directamente en el mismo vector de la gravedad. Si estamos trabajando de manera más horizontal, va a haber un nivel de fuerzas probablemente menores, dependiendo si hacemos a dos piernas o a una pierna, pero podemos ir trabajando a través de todos estos continuos, tanto de extensivo a intensivo como de vector, de más vertical a más horizontal o más horizontal a más vertical. En algunos casos, ¿tendría sentido hacer pliometría descalzos? Sí, o sea, para mí, al final, la pliometría con calzado vas a tener la capacidad de ejercer más fuerza contra el suelo. La pliometría extensiva, normalmente sin calzado, yo creo que es más apropiada para ayudar un poco a la salud del pie, digamos, al funcionamiento correcto del pie, todo el tema de gait, de la pisada, de pronación, de supinación, de la movilidad del pie. Yo creo que va a ser útil. La pliometría es intensiva descalzo. Yo la he hecho porque me he acostumbrado a hacerla. No creo que sea necesaria porque tenemos que ser conscientes de lo que vamos a hacer descalzos realmente durante el día y lo que nos va a proporcionar beneficios y no. Hay gente que dice todo descalzo. Esa gente no ha jugado un deporte en su vida. Y hay gente que dice nada descalzo porque es lesivo. Esa gente tampoco ha jugado un deporte en su vida. Entonces, la pliometría intensiva de menor intensidad sí que yo creo que tiene valor a nivel de salud del pie y de fortalecer la estructura del pie y del complejo del pie-tobillo. Más allá de eso, creo que no es necesario 100%. Muy bien, y después de ver la pliometría, respecto a los saltos, Rodrigo, ¿a qué tipo de deportista, qué perfil de deportista crees tú que le puede venir bien ejecutar este tipo de entrenamiento? Porque, repito, sí que es cierto que quizás puede ser obvio en un deporte como el baloncesto, ¿no? Y la gente puede, o el voleibol, ¿no? Puede decir, claro, es que su deporte eminentemente tienen que hacer ese tipo de saltos. Pero vemos luego mucho perfil de deportista que trabajan precisamente para hacer ese perfil de fuerza, de velocidad, un trabajo de explosividad con saltos tanto verticales como más horizontales, pies juntos, una pierna, etcétera. ¿En qué contexto tendría cabida estos saltos y cómo los podríamos no programar específicamente, porque habría que comentar el contexto de cada atleta, pero sí más o menos cuándo podría tener cabida, a principio de temporada, final, antes o después de la fuerza, y por qué serían interesantes, si lo son, para Rodrigo los saltos? Pues yo creo que una vez más, es que el VT sirve bien de ejemplo, como hemos empezado a hablar de esto, pero para cualquier deportista que busque mejorar el output. Cuando nosotros buscamos mejorar un output en un deporte, como hemos dicho, buscamos mejorar la cantidad de fuerza que yo consigo aplicar en un tiempo determinado. Y eso se va a mejorar a través de muchísimas vías. Entonces, el trabajo de fuerza buscando output es interesante. Es un contexto de aplicación de fuerza en el cual hay un mayor
una mayor cantidad de fuerza total, de fuerza neta, pero también tenemos que mejorar los contextos en los cuales el tiempo de contracción, el tiempo de aplicación de fuerza es menor que en una acción deportiva, pero con un mayor pico, que eso es el trabajo de fuerza, de pliometría y saltos. Entonces, cualquier deportista, cualquier persona que quiera mejorar su fuerza deportiva, es decir, su capacidad de ejercer fuerza en la pista, va a tener que hacer las dos, porque las dos van a ofrecer un estímulo de la mejora de la fuerza en dos contextos completamente diferentes. Es decir, es como... no sabría cómo decirlo, pero estás buscando una especie de poción que lo que busca es una explosión muy fuerte, y una consigue una explosión muy fuerte si tú la tiras desde muy alto, y otra consigue una explosión muy fuerte si tú le aplicas una presión durante mucho tiempo. Imagínate, si combinas las dos, ¡pum!, es la combinación perfecta. Y a la hora de programarla, igual, cuando estamos en temporada, en todos esos deportes que tienen una densidad de competición mucho más alta, pues el tema de la mejora del output pasa a un segundo plano, dejamos que el deporte sea el que mejora el output. Cuando estamos fuera de temporada es el momento en el que podemos meter mucho más trabajo de pliometría, etcétera, etcétera. La pliometría extensiva para mí sí que puede ser una manera de darle un estímulo diferente al tejido, porque es una repetición más alta, mayor volumen, aunque es verdad que si nos fijamos en el deporte normalmente, la pliometría extensiva es la principal también, porque si estamos haciendo trote, estamos haciendo carrera a media intensidad, que es lo que pasa muchas veces en cualquier deporte, también está presente. Y después todos los deportes que no tienen esa densidad competitiva, el trabajo de pliometría se puede meter siempre. Como digo, creo que puede ser a principio de una sesión, en combinación con un trabajo que no sea muy fatigante, es decir, un trabajo, por ejemplo, de cargas más altas con repeticiones más bajas, combinación con trabajo de levantamientos olímpicos, de saltos cargados, incluso en sesiones aparte, sesiones de velocidad en las cuales hacemos pliometría y hacemos velocidad, trabajo de sprint. A ese sprint también quería ir contigo. Otro tipo de trabajo que también hay gente que no puede entender que simplemente hacer sprints estás haciendo un trabajo de fuerza increíble. ¿Para qué tipo de deportista? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Cosas a tener en cuenta, aparte de que si no estás preparado, cuidado, pues como todo, ¿no? Que te puedes lesionar, pero como te puedes lesionar haciendo una sentadilla, un peso muerto. ¿En qué contexto podrías ubicar este sprint? El sprint sí que... Es que el sprint para mí es el rey del trabajo de fuerza, porque aquí sí que estamos hablando de tiempos de contacto que son incluso menores que en la pliometría y fuerzas mayores. Es decir, este es el único ejercicio en el cual reducimos por mucho el tiempo de contacto y aún así la fuerza máxima generada es muchísimo mayor. Entonces, y además es en unos vectores muy especiales, que son horizontales, que en los cuales normalmente no se consigue producir ese tipo de fuerzas, y la velocidad a la cual nos movemos es mucho mayor. E involucran una serie de estructuras que no están involucradas en la mayoría de deportes, porque muchos deportes de equipo involucran mucho la articulación de la rodilla para todo el cambio de dirección. Y el isquio, el glúteo, todos los extensores no reciben el mismo estímulo de contacto. Entonces el trabajo de sprint sí que creo que es algo que se podría mantener dentro de temporada también, porque es un estímulo muy diferente al que normalmente tenemos. Porque en deportes de equipo, en la mayoría de deportes, que no sean el atletismo o el fútbol, en muchos casos, no hay la capacidad de hacer trabajo lineal de velocidad durante mucha distancia. Y eso sí que puede darnos un estímulo muy, muy diferente y que puede ayudarnos a cuidar del tejido bastante también. En baloncesto incluso incluimos sprints en los cuales curvilíneos, en los cuales sí que nos ponemos en posiciones más similares al baloncesto, pero que nunca realizamos acciones tan largas, sprints con pequeños cambios de dirección a través de conos, etcétera, etcétera. Entonces eso sí que pueden ser pequeñas microdosis, pequeñas sesiones o introducciones a la sesión de acumulación de una serie de metros de sprint que durante la temporada pueden ser bastante efectivos en mantener la salud un poco y la integridad del tejido, que hemos dicho siempre. Pero, ya te digo, para la mayoría de gente
tanto junto a la pliometría, es el rey de la pliometría, el sprint, ¿no? Es el trabajo de fuerza más interesante que puedes hacer para mejorar tu velocidad, para mejorar a nivel neuromuscular también esa acción de la neurona motora. Todo eso todos los beneficios que puedes obtener a nivel de velocidad son increíbles. Por si hay alguien que se quiera animar a esto, por ejemplo, ¿le podrías ayudar a organizar un poquito? Es decir, vale, ya me han convencido, entre Horacio, entre Carlos Basalobre y Rodrigo Elvira, ya me han convencido la importancia de esto. Fuerza, pliometría, saltos, sprint. ¿Te debería tener en cuenta algo antes de empezar? Porque repito, porque hay gente que empieza, se convence, sale a la pista, empieza a hacer sprints y al tercer sprint se hace una rotura en el isquio de 6 centímetros o en los gemelos. ¿Qué habría que tener en cuenta o qué progresión podrías recomendar? O si se puede mezclar dentro de la misma sesión fuerza y plío, fuerza y saltos, fuerza y sprints, plío y saltos, plío y sprints. ¿Qué nos puedes decir? Sé que es imposible contestar, pero bueno, sí. Quiero pensar en alguien que lo está escuchando y acaba el podcast y se va a ir ahora mismo a la pista o al gimnasio a hacer pliometría, saltos o sprints y que lo sepa organizar más o menos, grosso modo. Sí. A ver, yo creo que como seres humanos siempre pecamos en todo lo que hacemos en intentar hacerlo al máximo nivel, ¿no? O sea, imagínate ahora el café. El hacer café a la gente le pirria, ¿no? Incluso a mí, el tener mi máquina de café, no sé qué, no sé cuántas, y empiezas por la pedazo máquina de café que te cuesta 3.000 pavos y no tienes ni idea ni de cómo tostar el café, que es la parte más básica, ¿no? Entonces, yo creo que es ponerle sentido común a cómo tú harías cualquier otra acción a la que estás acostumbrado. Imagínate que eres un tío de oficina que está acostumbrado a entrevistar personas, pero a hacer código. Cuando tú empezaste a hacer código, empezaste por las cosas más básicas y poco a poco fuiste mejorando y aprendiendo cosas que ahora las miras y dices, ostras, esto es escribir un poema o escribir una lista de la compra, ¿no? Pues es lo mismo, es empezar desde cero. Primero, que la parte más fácil es encontrar una persona que te ayude. O sea, muchas veces, si el objetivo es estar sano, es mejorar nuestro deporte, muchas veces es una inversión interesante. ¿Podemos aprender por nuestra cuenta? Por supuesto. Pero tener una persona que nos guíe es mucho más sencillo. Aparte que la inversión acaba siendo buena en muchos casos, porque muchas veces hacemos mucho el tonto y acabas teniendo que pagarte una rehabilitación de isquio o de Aquiles que te va a salir muchísimo más cara y además es que no es que mejores, es que te has empeorado tanto que tienes que volver a donde estabas antes de empezar. Claro. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que, como hemos dicho, empieza por lo más básico. Lo primero es controlar tu cuerpo en movimientos muy lentos. Empieza en el gimnasio, empieza con movimientos de peso corporal. El trabajo de calistenia es el trabajo más fácil que puedes hacer con tren superior y tren inferior. Empieza con repeticiones más altas con poco peso. Empieza a poder aguantar esas sesiones. Empieza a hacer cardio de baja intensidad. Empieza a meterte en pequeñas carreras, mejor en cinta al principio incluso de 15, 20 minutos. Hacer bici. Empezar a mejorar tu capacidad cardiovascular. Eso es lo primero. Y después, a partir de ahí, cuando empiezas a trabajar un poco de manera más seria en el gimnasio, empiezas a meter ejercicios multiarticulares con mayor cantidad de peso, etcétera, etcétera, probablemente tu musculatura esté preparada para empezar a meter un poco más de pliometría, un poco más de sprints, etcétera, etcétera. Yo soy el primero que digo que todo el mundo puede hacer pliometrías sin calentar, sin nada. Estamos preparados para eso, pero es verdad que cuanto más adultos nos hacemos, menos estamos preparados para eso, porque menos jugamos, menos estamos de pie, menos caminamos, etcétera, etcétera. Entonces, también ten en cuenta quién eres y en qué momento te encuentras. Un chaval de 15 años puede ponerse a hacer sprints y no le va a pasar nada. Pero un tío de incluso 30 o 35 que no ha hecho nada en los últimos 5 años no puede hacerlo. Es probablemente que te revientes el isquio. Y hay que tener cosas en cuenta a nivel morfológico que no se saben muchas veces, que son el desarrollo de los tendones y cómo cambian con la edad, que a partir de los 17 años cambian a mucha velocidad para abajo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces empezar desde cero con sentido común, si queremos empezar después el trabajo de pliometría, tener una pequeña base de fuerza en el gimnasio, es decir, de controlar mi cuerpo
de poder levantar ciertas cargas en ciertos movimientos. No estoy hablando de levantar tu peso corporal, ni siquiera tiene que ser eso, pero tener ese control y esa capacidad de mi cuerpo. Empezar por la pliometría extensiva, que podemos mirar un montón de ejercicios de pliometría extensiva de baja intensidad, y después pasar un poco más a pliometría un poco más intensiva poco a poco, cuando ya controlemos esa extensiva. Con los sprints, empezar a hacer parte de cardio, es decir, carrera de baja intensidad. Podemos empezar después a meter tempos, empezar a aprender lo que es la intensidad submáxima del trabajo de sprint, empezar a hacer sprints submáximos al 50, 60, 70% de lo que sería nuestra máxima capacidad de sprintar, y hacer varias series, de, me pongo un objetivo, 300 metros hoy, y quiero hacer un total de 300 metros en series de 20 metros. Y voy a hacer esos 20 metros a baja intensidad, pero con un descanso de 1-1. Es decir, lo que me cuesta hacer esos 20 metros, descanso y vuelvo a hacer esos 20 metros a una intensidad menor. Y cada vez voy aumentando la intensidad. Pum, 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 pum. O voy aumentando un poco el volumen. Pum, 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 pum. Hasta que me voy a empezar viendo preparado. Pero es verdad que puede parecer sentido común, pero es difícil verlo hasta que no estás dentro. Entonces, es una respuesta muy compleja, porque para mí, para nosotros, cuando tú ves a una persona sabes lo que puede hacer y lo que no. Pero lo sabes porque has visto muchas personas. Entonces, por eso yo siempre digo que intenta orientarte de alguien, o hay un montón de recursos ahora online, que yo soy el primero que critica a la gente online, pero también valoro el trabajo que hace la gente online. Y hay recursos muy baratos que te van orientando. Empezar a hacer trabajo de fuerza, muy básico, y cómo ir haciendo una progresión de todas esas cargas. Yo es verdad que estoy muy orientado a la persona que ya sabe hacer deporte, pero estoy seguro de que hay muchísimas personas orientadas a la persona que empieza desde cero. O sea, es el mejor mercado que hay. Entonces, hay gente el más grande, muy inteligente, que está haciendo muy buen trabajo online o personalmente. Muy bien, Rodrigo. Por si hay gente que quiere profundizar un poquito más en estos temas que tanto te gusta y que también divulgas, coméntanos dónde te pueden encontrar, tanto en tu canal de YouTube, ¿no? Que también tienes un canal, podcast y también tienes algunos cursos. Dinos dónde, si hay gente que le interesa esto un poquito más y quiere profundizar y quiere saber un poquito más respecto a pliometría, saltos, jugadores de baloncesto, ¿no? Sobre todo, que lo enfocas mucho para este tipo de perfil de deportistas. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues Spaniard Performance, todo. O sea, tanto en Twitter como en Instagram, como en YouTube. Hay un podcast que se llama Spaniard Performance Podcast. Tenemos una comunidad privada también, que ya te pasaré el link si la gente quiere meterse, que es en Discord, y ahí sí que paso cosas diarias, una newsletter en la que cuento cosas de mi día a día dentro de la NBA y dentro del trabajo con mis deportistas, o ideas y pensamientos que voy teniendo. Una newsletter de correo en la que entras en la comunidad también. Así que, bueno, un montón de cosas, pero si buscas Spaniard Performance te saldrá tanto en una web donde tienes los programas de entrenamiento, como los podcasts, como las redes sociales. Muy bien, Rodrigo, pues ha sido un placer que te hayas pasado por aquí y te mando muchísima suerte en esta temporada de la NBA. Igualmente, Claudio, muchas gracias. Un abrazo.